Shalom y bienvenidos al Ministerio de Sabiduría en la Torá. Siempre contentos de estar con ustedes. Aquí queremos tener un tipo de conversación en referencia a cómo estudiar la metodología. Como ustedes saben, los hermanos del camino, los que están saliendo de raíces hebreas y quieren entrar a lo que es estudiar las escrituras a un contexto cultural, histórico, arqueológico, todas esas cosas que nosotros cubrimos, pues queremos explicar un poco más acerca de cómo estamos haciendo eso, cómo es mi pensamiento en referencia al estudio, la academia, y decirles también un poquito acerca de mi experiencia que estoy teniendo con un profesor que se llama Mark Chavalas, que es uno de los profesores. Por cierto, él editó esta Biblia, que es la Biblia cronológica de estudio, que ahora está en español también. Es uno de los académicos que escribió artículos acá acerca del Antiguo Medio Oriente. Por los últimos 8 semanas he tenido el honor de poder hacer una clase con esto y estoy aprendiendo directamente con él. Él tiene sobre 40 años, se acaba de retirar ah, después de 40 años de profesor en una escuela en Michigan. Se acaba de retirar. Yo creo que se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre ahora mismo de la universidad, pero es muy reconocido, y pues me ha dado el privilegio de poder conectarme con él, dialogar con él, hablar con él y estudiar directamente con él. Así que gracias a Dios tengo el privilegio de poder buscar recursos de gente que pueden validar la información. Entonces, a una de las personas que yo invito para esa clase, porque es una clase privada, es a Juan Suaste y a Daniel, a mi hermanito y mi hermano Daniel, que es uno de mis estudiantes también, que va a la congregación de Roca Eterna, y ellos siempre están presentes, escuchando la dinámica, viendo cómo es el intercambio. Y recuerde que yo los hago en inglés nada más, generalmente no lo puedo hacer en español porque el profesor no habla español. Así que si usted habla inglés, considere ir a wisdomenttorah.com o Wisdom and Torah en YouTube, y ahí puede ir a ver los estudios. Está en un playlist y los puede ver en orden, ¿no? Algo que quiero que consideren y recuerden, que esas clases que estoy tomando, si usted pone atención, los recursos que damos y el tipo de conversación que estamos hablando acerca del antiguo Medio Oriente, eventualmente, eso es como si fuera un curso, ¿ok? Esa es la forma y la estructura que estoy haciendo los estudios. Como el libro Apocalipsis, lo mismo, igual como estas clases con el profesor Chavalas, y también voy a estar haciendo lo mismo, unas clases específicas con Joseph Good específicamente acerca del templo, utilizando la metodología. Así que quería que supieran eso porque queremos nosotros seguir educándonos y ayudando a cómo extender la Biblia mejor. Yo entiendo que algunos de los temas que estamos presentando, como son, estamos utilizando muchos recursos académicos. Muchas personas piensan que no hay un cupo para el Espíritu Todopoderoso, y al revés. El Espíritu del Todopoderoso nos guía a poder hoy día encontrar evidencia que nos ayude a validar lo que ya sabemos que es la verdad. Nosotros sabemos que la Biblia es verdad, sabemos que la Biblia es inspirada por el Todopoderoso, pero recuerde que, como decía John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Y tenemos que considerar que muchas cosas en el texto no las vamos a entender, porque estamos nosotros en el siglo XXI, no en el siglo en la cual los eventos ocurrieron. Entonces, la misión de este ministerio, y también a los hermanos del camino que estudian conmigo y otros hermanos que no estudian conmigo, pertenecen a otras organizaciones, pero no hay problema. Quiero que entiendan el propósito de la metodología, ¿ok? Así que invité a Juan porque Daniel se me enfermó, así que mantengan la oración por él. Le dio un poquito, le dio gripe, así que vamos a seguir orando por mi hermanito. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Sensei, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tranquilo, un poquito lesionado, pero bien. Me puse a inventar un poco anoche en la clase de Jiu-Jitsu y pues me lastimé la rodilla, me duele la rodilla, pero olvídate, voy a estar bien, tranquilo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Aquí con frío, está cayendo un poco de escarcha, así es que espero que no haya nieve, pero está frío. Está. No, todo bien por acá. Creo que la semana que viene se va a poner un poquito más frío acá en Florida, así que ya, Para ustedes 55, 60 es frío. no olvídalo. Eso es, sacamos los jackets de la Antártica. Ok, Juan, tú has sido partícipe de los estudios
con el hermano Chavalas. ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de lo que hemos cubierto, lo que estamos cubriendo y la dinámica que tú ves entre nosotros dos? Porque es interesante lo mucho que uno aprende. Y personalmente yo estoy aprendiendo mucho de él. Lo que me ha llamado la atención es que podemos ver la metodología de estudio que ha desarrollado por más de ya 2, casi 3 años. Cuando la presentó, yo me acuerdo que fue algo que tomé y lo empecé a incluir en cada uno de mis estudios. Y ahora que yo veo la dinámica, veo que muchas de las cosas que hemos estudiado, muchas de las cosas que hemos validado, ahora viene una persona que es experta en el tema, que tiene más de 40 años, y dice, oh, no, no, sí, ustedes están correctos en esto, por esto y esto y esto. Y podemos ver que ahora la Biblia, el gran problema es que durante mucho tiempo nosotros estuvimos acostumbrados a ver la Biblia como un documento teológico, pero realmente la Biblia en su desarrollo es un documento legal. Y cuando lo vemos dentro de lo que es el contexto legal, en el cual se desarrolló, el mensaje es mucho más fácil de entender y podemos darle una aplicación a la época moderna que estamos viviendo. Y no hay contradicción. Yo me acuerdo que primer curso que yo tomé fue las clases que tiene de Antiguo Medio Oriente en Wisdom and Torah, que son como 14 horas, clases del Antiguo Medio Oriente. O sea, fue la introducción cuando comencé en el 2011, creo. Ya que son como 13, 14 clases. Esas Ajá. clases me cambiaron y ahora escuchar al profesor Chavalas es prácticamente mucho de lo que ya hemos estudiado. Entonces para mí ha sido de gran confort ver que el estudio no está peleado con la interpretación de la Biblia, porque ahora podemos entenderla mejor. Tú sabes que una de las cosas que yo he podido, como maestro, ¿no? Porque tú sabes que yo presento mucha información y doy los recursos. Entonces las personas pues a veces piensan que el citar recursos es algo un poquito aburrido, cuando en realidad es en la academia se cita todo. Y por eso es que estas personas son respetadas en estos recursos. No estamos diciendo que uno tiene que estar de acuerdo con todo. Pero, por ejemplo, este caballero que habla acerca de las 7 iglesias del Nuevo Testamento, ¿ok? Es un libro que yo pues he leído acerca de las 7 iglesias. Una de las cosas que se hace, hay una bibliografía, se Ujú. citan los recursos y toda persona, yo pienso que es algo que debemos de aprender dentro de nuestro ámbito, porque muchas veces hay enseñanzas que no hay ningún tipo de validación para nada, es una interpretación. Y yo pienso que ahí muchas personas, ellos creen la interpretación y no validan la información y después más tarde cuando comienzan a estudiar ellos mismos, pues se sienten un poquito que sean como que le han mentido, como nos ocurrió a nosotros cuando salimos de la iglesia. Ya, Pero en realidad la engañados, culpa, ¿ah? engañados. Engañados, sí. Y en realidad no es eso, sino que no todos los maestros o están equipados porque no tienen el mismo nivel, el mismo nivel de enfoque, ¿ok? O no están preparados en lo que es como citar recursos o no tiene los recursos correctos. El hecho de que las raíces hebreas comenzó su apogeo en los 1900, corriendo con este entendimiento a mediados, a finales de 1990. ¿Ok? Pero la base y el fundamento de ese movimiento ocurrió con el libro de Hislop, Los que dos tú sabes que Babilonios. el mismo Mark Chavalas nos dijo que eso no es reconocido en ningún lugar. O sea, Ya. nadie lo habla. Entonces, ¿cómo es posible que el movimiento todavía están hablando de cosas que aparece en las dos Babilonias de Hislop? Y lo mismo con el Strong, es cuando hablamos del Strong, el comentario Strong o el diccionario Strong, que él dice, es bueno, pero es muy viejo. Hay otros que son mejores. Entonces, No, no estamos, se, dijo él, no se ha actualizado, así es que como una referencia es bueno, pero para ir más profundo, no se puede no, usar el Strong. es como Wikipedia. Wikipedia es algo rápido. Lo que yo hago, si yo uso algo de Wikipedia, que trato de ya no usarlo, voy como un punto de referencia. Pero yo bajo, si vamos a mirar, vamos a hacer algo aquí rapidito. ¿Ok? Inclusive cuando va a Wikipedia, aún le pone ahí que hay cosas por verificar. Le da la Eh, advertencia. exacto, mira, si yo voy aquí a Wikipedia, agarra agarra un tema. Dame algo que quieres hablar, de buscar aquí en Wikipedia.
algo en español. Hago en español. Sí, vamos a un tema que tú quieras mirar aquí. Vamos a ver este Faraón, pues. Faraón, que es lo que estamos hablando. Faraón, ¿ok? Cuando tú vas al título de Faraón, y voy a poner aquí para compartir, yo quiero que, esto es una forma de educar al pueblo también, una forma de ayudar. Cuando buscamos, ¿lo estás viendo aquí? Sí. Ujú, Ok. Cuando nosotros buscamos en Wikipedia, ¿ok? Te da cosas rápidas. Te da unos detalles rápidos que están validados, pero ¿cómo tú sabes si están validados o no? Tú tienes que bajar a lo más profundo y se ve lo que es mucha información, ¿no? Aquí ya. están faraones célebres y después das referencias, ¿eh? Te da todas esas referencias. Por ejemplo, The Oxford History of the Bible World, eso es legítimo, you know. Aquí tú puedes más o menos tener una idea quiénes son los recursos que tú usas. Por cierto, tú usaste uno de Aidan. Ujú, Hace poco me enviaste algo con Aidan. Gardiner es muy bueno. Entonces aquí hay Orodotus, que era un historiador muy importante. Y este comentario Brill, esta ah, empresa académica muy buena. Ok, entonces ya tú tienes una idea de lo que es las referencias. Esto es importante. Ok. Entonces, si una persona te da a ti un entendimiento de algo, pero no te da una referencia donde lo saca, ¿cómo tú puedes validar si eso se alinea con lo que la Biblia dice? O sea, tenemos nosotros que como creyentes considerar que tenemos una responsabilidad, sea un líder local, sea un líder de un grupo, sea un líder nacional o internacional, no importa. Los perímetros de enseñanza deben ser los mismos y lo que es responsabilidad. Por ejemplo, este libro que se llama Benjamin A. Gordon, Land and the Temple. ¿Ok? Por ejemplo, yo le enseñé este recurso a mi maestro Mark de Antiguo Medio Oriente. Tengo dos maestros, Joseph Good del Templo y Mark Chavalas de Antiguo Medio Oriente. Cuando le enseñé este libro, ¿qué fue lo que él dijo? Que todo lo que esta gente produce, olvídalo, puedes completamente usarlo porque es validado. Y tiene todos los recursos en la parte de abajo, como ven aquí. Tiene todos los recursos aquí. Y ya. nos te dice todo, de dónde sacan todo, la inscripción. Te vas a informar bastante. Y esa es la forma que nosotros practicamos nuestros estudios y la forma que yo les enseño a ustedes. ¿Ok? Existe un gran problema cuando las personas escuchan, vamos a estudiar a través de una metodología, como que algo sucede dentro de la persona y piensa que la fe está en riesgo, la espiritualidad está en riesgo, la capacidad de entender a la Biblia está en riesgo simplemente porque se utiliza la palabra metodología. Pero si nosotros vamos al ámbito secular, al ámbito laboral, nos vamos a dar cuenta de que estamos imbuidos en medio de metodologías por todos lados. Tenemos metodologías por donde quiera. Entonces, yo creo que es esa mala percepción que se tiene porque pensamos que cuando se dice vamos a estudiar la Biblia a través de una metodología, automáticamente estamos anulando toda la capacidad de poder entender el mensaje espiritual. Ahora, aquí hay algo interesante. La metodología te va a llevar a través de ciertos pasos que van a limitar la interpretación que tú le puedas dar a un versículo. Por ejemplo, tú puedes decir cierta cosa de un versículo, pero cuando lo pasas a través del filtro del contexto, de la cultura, del contexto social, político, religioso, te vas a dar cuenta de que o te vas a enredar para explicar eso de mejor manera una vez que tienes evidencia, o vas a encontrarte en la posición de decir, mira, estaba equivocado y reconocer tu error. Yo pienso que hoy se escoge la primera. Prefiero enredarme a reconocer que estoy mal. Y ese es el gran error. Yo he visto en muchos comentarios que le hacen a usted y que me han hecho a mí también. No, 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 es que ustedes están anulando la capacidad de entender la Biblia espiritualmente. No, al contrario, estamos reafirmando que el mensaje espiritual que vamos a encontrar está respaldado por los recursos, está respaldado por todo el contexto y ahora tenemos una mejor aplicación del texto. Y ¿Sabes? eso es lo que yo he visto.
Mira, yo pienso, por ejemplo, a mí se me ha dado críticas por la metodología. La gente piensa que es Kabbalah cuando no lo es. Esta metodología llevo usando ya hace tiempo. Cuando hice el estudio de honor y vergüenza, tratando de enseñar lo que era el círculo de gracia. Ah, y Hace fue, como 8 años ya, 9, hace tiempo. sí. Y fue Antranik, que estaba haciendo las parashá y me gustaban las esferas, como lo hacía. Entonces yo empecé a desarrollarlo y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. La escalera educativa. Ah, yo siempre decía de la forma arqueología, historia y un caballero en Venezuela que ahora mismo se me escapa el nombre. Él me envía la escalera y me dice, mira Rico, tú lo mencionas todo el tiempo, mira, va y me lo enseñó. Y le añadimos Ángel algunas Cova, cosas. ¿Ah? Ángel Cova. Ángel Cova, exacto. Él nos ayudó con eso porque siempre lo estaba hablando. Entonces, pues ahora lo pusimos en papel. Entonces, vamos a repasar un poquito acerca de esto y después te vamos a dar un ejemplo de lo que estamos hablando de utilizando la metodología, ¿ok? Algo que va a ocurrir y que se va a presentar en muchos ámbitos, en muchos lugares este fin de semana. Y yo quiero presentar con la evidencia lo que representa en el mundo actual cuando fue dicho, comparado a cómo se va a explicar en algunos lugares, acomodando su teología en un texto fuera de contexto, ¿ok? Entonces, vamos a repasar lo que es la metodología rapidito. Que por cierto, este lunes pasado, ahorita que lo mencionó, yo Ajá. le había hecho un comentario a usted y me llamó la atención que Mar Chavalas dijo lo mismo, que la teología no cabe dentro de lo que es el contexto cultural de la Biblia. Y me quedé como que, ok. Es que, es que Recuerda que yo le había dicho, le había hecho el sí, comentario. el problema es que mucha gente no sabe eso. Recuerda que vemos la Biblia como un documento teológico, cuando en realidad las escrituras tiene elementos teológicos obvios, porque Ujú. fue dado por la deidad, por el creador a Moisés para que lo escribiera, ¿no? Y después el Nuevo Testamento, pues inspirado para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los principios de la Torah a través del ejemplo de Yeshua. Am, pero en realidad son relatos en realidad hablando de un pueblo y cómo ese pueblo y su relación íntima con Dios, de convenio, ¿no? Y por eso comenzamos la metodología con convenios. Dentro de esa esfera de convenios, si yo escribo las subcategorías que yo he cubierto, he podido leer y estudiar, que no las menciono porque en realidad son tantas, pues tenemos casi como 10 subcategorías dentro del convenio, entre juramento, votos, estructura, lo que son muchas cosas que entran dentro de lo que es un convenio, que muchas veces vemos el vocabulario en la Biblia, pero la gente no lo reconoce. Y piensan que solamente leer el hebreo, que saber la palabra Brit, es lo único que representa convenio. Y eso no es lo único que representa convenio. Y lo mismo con justicia y bondad. Por cierto, yo entendí que el concepto de justicia y bondad es el tema, en mi opinión, que va a la mano con convenio. El trono de Dios está fundado en justicia y bondad. Entonces, cuando yo estudié este tema, y recuerden, una de las cosas que me gustaría que entendieran, que estos temas los he estudiado por mucho tiempo y sigo estudiándolos. Pero yo le dediqué mínimo 2 años a justicia y bondad, estudiando los elementos de justicia y bondad en el Antiguo Medio Oriente, en el Nuevo Testamento, en Grecia y en el Antiguo Testamento también. Entonces, son elementos que son sumamente importantes porque si la Biblia dice que el trono de Dios está fundado en justicia y bondad, tenemos que definir lo que es justicia y bondad de acuerdo a cómo la Biblia lo define. Lo mismo con honor y vergüenza. El tema de honor y vergüenza que le sugiero a la gente en el reino hoy día que aprendan, porque hay tanta vergüenza y se está avergonzando a medio mundo. ¿Por qué? Por no entender las escrituras. Es un tema que prevalece desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo va a la misma vez. Nueva creación. ¿Cómo una persona puede hablar de lo que es bautismo sin entender y cubrir lo que es una nueva creación? Hay muchas personas que tienen bautismos todo el tiempo, pero ¿qué representa el bautismo ritual que se usaba para el templo versus el bautismo de conversión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? Porque el bautismo Lo ritual, vimos esta semana lo vimos, porque vimos claramente, vimos que a José se le rasuró, a José se le cambió, pero muchas veces no nos paramos a ver que hubo una nueva creación en José, de la cárcel a presentarse a Faraón.
Exacto, es una no se nueva cubre. creación. Igual que Israel cruzando el Mar Rojo, cruzando el río Jordán, siempre cruzando un cuerpo de agua, es tipología de una nueva creación. Y eso no es algo que estamos inventando nosotros, son los académicos. Ahora mismo yo estoy viendo dos libros de aquí mismo, de Michael Morales, Called and Cosmos and the Tabernacle Prefigured. Y estoy viendo los libros que hablan acerca de ese tema. Y se puede validar. Entonces, el problema es la información o que no queremos recurrir a la información y queremos reinterpretar las escrituras. El choque, Juan, siempre entra cuando uno establece o trata de establecer lo que es el contexto. Pero ese contexto bíblico que ha sido validado por arqueología, historia, a todas esas cosas, ahora choca con la mente teológica y doctrinal. Ese es en realidad el problema. Por ejemplo, cuando yo hablo acerca de emociones, yo entiendo que somos gente humana y tenemos emociones. Nadie está hablando que uno puede tener una experiencia, orando al Eterno y llorar de corazón por el sentir que tenemos agradecimiento. O regocijarnos durante la fiesta. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de cuando si utilizamos como el sistema religioso del cristianismo, que es de donde yo salí, donde se manipulaban las emociones para manipular a la gente. Muy diferente se usaban las emociones para manipular a la gente. Y también lo he visto en el ámbito judío. Yo conocí a un señor en Israel que cuando no cree en Yeshua, no le interesa nada de Yeshua, cuando iban giras a Israel, él sacaba las emociones que él sabe que el cristianismo a- le toca el corazón para que la gente diera donaciones. Y yo no me gusta eso. No creo que tenemos que llegar a ese punto para que la persona se acerque más a Dios. Si le enseñamos nosotros el convenio y lo que Dios ha hecho por nosotros, el plan de restauración a través de Yeshua y el precio que se pagó para que podamos ser parte del reino, la emoción sale solamente de agradecimiento, de lealtad a Dios y servidumbre al Eterno por nuestra gratitud. No tienen que manejar mis emociones para yo servirle a Dios. Yo soy amante del Todopoderoso y de momento que me despierto quiero servirle mejor. Y por eso es que aparente que el judío no tiene emoción. No, no, el judío desde que se levanta está adorando a Dios, modean y le faneja, de momento que se despierta. Cuando se va a la cama a dormir, a Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, toma algo y es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Le está dando gloria a Dios por lo que está tomando, lo que está comiendo, después que come, después, tú sabes, constantemente su vida es como el culto racional que Pablo habla. El problema es que nosotros consideramos el servicio a Dios ¿cómo se dice? Metido en una caja de cuando llegamos al servicio, ahí es donde sale la emoción. Y ahí es donde sabe nuestra lealtad, en el servicio de 2 horas. Cuando en realidad, emocionalmente, nosotros estamos contentos de servir a Dios. Y entonces eso es un punto que ha sido mal interpretado, porque el hecho de que me gustan las cosas un poquito más concretas, no quiere decir que yo no estoy en mi oficina y me pongo a cantar al Eterno y tengo emociones reales que de agradecimiento a Dios. Yo creo que debemos de considerar qué es lo que requiere Dios. Una emoción temporera o un compromiso concreto al mandamiento que te da a ti una emoción consistente de una vida cotidiana con el Eterno. En realidad eso es lo que estamos tratando de presentar. No criticando, sino diciendo, porque la emoción, yo he enseñado y lloro, porque a veces yo pienso en la misericordia del Eterno y estoy agradecido. Entonces, el manejar lo que es la academia con el corazón, de llevarlo de aquí a aquí, eso es lo más difícil. Lo más difícil en realidad es llevarlo de acá a acá. Esa es la distancia más grande de lo que es llevarlo al corazón, es lo que atrae lo que es la relación íntima con el Eterno. En mi opinión, eso es lo que estoy buscando yo y entendiendo, ¿no? No, y yo creo que tiene razón, porque durante mucho tiempo se utilizó la manipulación de los sentimientos para, de alguna manera, crear una experiencia en la persona. Pero la experiencia es pasajera. Mas, sin embargo, cuando uno tiene una fe viva, pues no voy a esperar de una experiencia pasajera, porque yo entiendo y yo sé
que si Dios camina conmigo, aún en las cosas malas hay un aprendizaje para yo salir adelante, madurar, crecer y ser una persona diferente. Y ahora ya no veo las cosas malas como negativas, sino también las veo como parte de un proceso, porque mi fe no depende de una emoción, sino mi fe depende de una fidelidad a Dios. Exacto. Y por cierto, en esa fidelidad, cuando, a ver, mira, a veces que ha habido ocasiones cuando estoy enseñando en Roca Eterna, que dentro de mi corazón quiero explotar de agradecimiento y de emoción. En mi corazón siento ese agradecimiento, no tengo palabras para poder expresar la gratitud que tengo de servir a Dios. Entonces tengo dos opciones. Ah, dejarlo expresar en una emoción que es válido, o usar ese agradecimiento y esa emoción que tengo con el Eterno para decir, ok, mañana voy a servirte de nuevo. Y cuando caiga el sol me acuesto sirviéndote. Cuando me despierto, me despierto sirviéndote. Entonces, queremos que cuando entendamos la Biblia nos ayude, y la emoción es que voy a servir al Eterno mejor porque ahora entiendo cómo servirle. Entiendo cómo agradar al Eterno. Miren, una relación íntima entre esposo y esposa, el hecho es cómo se conocen. El esposo conoce a la esposa conoce al esposo. Mi esposa me conoce a mí y no, muy bien. Juan, se ve el teléfono. Ya se ve en la pantalla. Ok. Ella me conoce, ella me ve la cara y sabe si estoy triste, si estoy contento. Ella sabe si tengo hambre, si no tengo hambre. Impresionante cómo me conoce la mujer. Ok. Y el conocernos no es que estamos viviendo con esa emoción cada vez que la veo. ¡Ah, te amo! No, ella sabe que la amo. Porque la vida cotidiana y el ejemplo de uno al otro nos ayuda a establecer ese fundamento y el vínculo de convenio. El convenio, el hacer justicia y bondad el uno al otro, nos trae honor porque estamos juntos. Todo se aplica al ámbito de matrimonio. La metodología puede aplicarse también. Ok, todas estas Y, cosas pueden aplicarse. Que yo creo que por eso, interesante, que por eso la analogía que Dios mismo utiliza para su relación con el pueblo es la de un matrimonio. exactamente el por qué, porque se asimila tanto la relación íntima entre Dios y su pueblo, por eso es que está la metáfora del esposo y la novia y la esposa. Am, Todos esos son las metáforas para establecer lo que es un vínculo de familia. El padre y los Metáfora, hijos, el hijo primogénito, ¿ah? metáfora. Metáfora, es que es claro. So, el problema es que, ok, queremos hacer esto sin apuntar el dedo porque en realidad no nos interesa a nosotros lo del camino, lo que queremos es estudiar, aprender, ¿ok? Y queremos compartir lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Eso es importante. Pero si no seguimos una secuencia de educación, no vamos a entender el texto en completa amplitud, en mi opinión, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Vamos a utilizar lo que es la escalera educativa. En las últimas 8 semanas yo estaba hablando con Marshall Wallace. Y Marshall Wallace no solamente me ha ayudado a, a validar muchos recursos, por cierto. Hoy mismo estaba hablando con él de una pregunta que le hice acerca de los príncipes del antiguo Medio Oriente, dónde se sentaban, cuál era su rol. Nosotros hemos buscado eso ya. Y él validó todo lo que nosotros hemos buscado y me dio recursos para validar ese punto. Eso es lo que estamos buscando. Como pueblo queremos compartir los recursos para que usted pueda ir a buscar y validar de acuerdo al tiempo que usted tenga, ¿no? Entonces, es fácil ver una interpretación de un texto de una persona que no estudia un tema. Y te vamos a dar el ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo estudio la Biblia, hoy mismo estoy preparándome para mañana para allá, tengo dos estudios, uno en inglés y uno en español. Y yo uso la misma metodología para mis estudios. Yo la practico, yo la uso todo el tiempo. Y tú lo sabes, Juan, tú sabes que hablamos de esto todo el tiempo. Cuando veo la parashá de esta semana que viene ahora, capítulo 44:8 creo, ¿ok? Y comienza con que José era como un padre para Faraón. Busquen en el internet, busquen lo que significa las personas que enseñan de ese verso. Yo tengo la misma pregunta. Un vocabulario como fuera de orden. José le dice, yo soy como padre a Faraón. Eso es inusual para nosotros en el mundo occidental.
Entonces yo tengo que mirar cómo yo voy a mirar este texto. Lo voy a ver de mi propia interpretación, acomodando mi entendimiento de quién es el Mesías, porque José es una prefigura de Mashiach, ¿sí o no? Sí, Entonces tenemos que entender este texto, porque está relatando algo. Por cierto, cuando entiendes lo que dice él en ese texto, valida lo que yo siempre llevo diciéndole, que ahí José es el mensajero de el rey. Si lo buscas honestamente, lo vas a ver. Entonces yo estoy buscando lo que es la arqueología. Hemos buscado arqueología egipcia para entender quiénes eran históricamente los que estaban en el poder, contexto histórico. El contexto cultural tiene que ver mucho con esa expresión. Y el contexto arqueológico, porque ahora tenemos que trazar cuándo esas palabras fueron dichas. Y como tú lo dijiste, tú hiciste unos comentarios acerca de esto y tú dijiste, wow, qué interesante. Y el mismo Augusto, que me está ayudando con eso también, que él dijo, wow, qué interesante la cultura que cambiaba de siglo a siglo, depende de quién estaba en el poder. Entonces tú puedes leer algo en el tiempo de 200 años antes del Mesías, aunque es egiptología, pero la historia de Egipto cambió algo desde el Egipto que existía en el tiempo de Abraham y después en el tiempo de José, porque ocurrieron tantos años entre Abraham y José. Es como América, entre, ¿cuánto ha cambiado en 50 años? Imagínate. entre las mismas dinastías de faraones hubo cambios. Exacto. Entonces tenemos que considerar la escalera educativa y cuando lo vemos, cubrir cada esfera. Y esto es lo que yo les recomiendo a las personas, los grupos de los del camino. Cuando tengan ustedes un grupo, denle en una de las esferas como tarea de la parasha a esa persona. Ok, tú te encargas del convenio. Vas a hablar 10 minutos solamente de convenio. Y otra persona, te vas a encargar de justicia y bondad. La otra persona, honor y vergüenza. La otra persona, nueva creación. Como yo hago con los maestros del camino. Y después, cuando terminamos, hablamos acerca de lo que es arqueología. Lo que es la arqueología. O el texto, vamos a ir acá. Arqueología bíblica. Obviamente es lo primero, porque es lo primero que sacan de la tierra. Después está el aspecto cultural, histórico, geográfico, contexto del templo, porque el 45% de los mandamientos tiene que ver con el templo. ¿Ok? Y el contexto del templo y después legalidad bíblica, que es algo que le tuve que añadir, porque siempre hablo acerca de esto. Por cierto, este año vamos a estar cubriendo los mandamientos en la parasha. Todo legal. Vamos a ver legalmente el mandamiento. Y yo te digo, la primera vez que enseñé los mandamientos en la parashá, lo mucho que he aprendido, pero los dolores de cabeza que me ha costado. Porque al poder uno enseñar a una persona el contexto legal bíblico, ahora no se presta para una interpretación y opinión, porque la ley no se puede cambiar. La ley no se puede cambiar. Ahora usted puede Exacto. tener una opinión en Estados Unidos de una ley, pero usted independientemente, fuera de las autoridades legales de Estados Unidos, usted no puede cambiar una ley por su propia voluntad y por su propia autoridad. Tiene que pasar por los perímetros legales. Por ejemplo, puede ir a su senador o congresista o puede ir puede hacer una petición, agarrar firmas y después se somete para votos y después se establece como una ley. Pero cuando entramos a lo que es la Torá, hay una libertad de cambiar todo. Cambiamos la fiesta, cambiamos el Shabbat, cambiamos la luna nueva, cambiamos las oraciones, cambiamos Pascua, cambiamos todo. Y nosotros no tenemos la ley, la jurisdicción para hacer eso. No es legal. Y cuando digo eso, la gente piensa que estoy retando a otros líderes. No tiene que ver nada con nadie. Eso es, la ley es la ley. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar la ley, quiere decir que el reino entero cae en vergüenza de transgresión de la ley. Ejemplo, Pero, pero atacan el templo y guardan Hanukkah. Eso es ilógico. ¿Cómo tú vas a guardar Hanukkah cuando Hanukkah tiene que ver todo con la dedicación del templo y el resto del año está en contra del sacerdocio? De Leví, perdón, de los sacerdotes, está en contra de las ofrendas, está en contra del templo, está en contra de todo relacionado con el templo. Llega Hanukkah, 8 días de observancia. No tiene lógica, se están contradiciendo. Y la gente que estudia lo va a ver y perdemos credibilidad. pero volvemos una vez más, es producto de la mentalidad del ser humano. Mire, le voy a poner un ejemplo bien interesante.
Joel Halevi, Sí, su yo, amigo, mi amigo. su amigo. Él tiene la costumbre didáctica de cada mes publicar las fotos de lo que es el Rosh Hodesh. Usted y yo sabemos, porque yo lo he escuchado, hablando con usted, yo escuché a Joel decir, mucha gente piensa que yo hago esto para declarar el, el Rosh Hodesh, pero es un ejercicio didáctico, es algo que yo hago, yo sigo el calendario establecido por Giliel, tiene la legalidad, tiene la jurisdicción, yo no lo voy a cambiar. Ok, eso lo dijo Joel Halevi. Por Hay gente cierto, cua- gente dentro del movimiento de raíces hebreas que utiliza las publicaciones de Joel para decir se ha declarado la luna nueva en Israel. por cierto, y la gente que están haciendo eso no tienen la menor idea que yo lo conozco a él ya de 20 años Exacto. y que Yo hablamos de cuando veo esto las todo publicaciones y digo, se ha declarado, y yo digo, Dios mío, si tuvieran la idea de que es un ejercicio didáctico, él mismo lo ha dicho. no, y cuando iba para Sukkot, yo lo llamé. Y él, Joel, pero hello, me estás causando un problema porque la gente que estaba haciendo otro calendario, el calendario Sadoc, entonces ahora están utilizando la foto de él para establecer la luna nueva. Y yo le digo, Joel, tú sabes que estás usando tu foto. Dice, a mí no me interesa, esa gente no estudia. Me lo dice así todo el tiempo. Y yo le digo, sí, pero el publicar la foto da la impresión que tú lo haces. No, yo lo he dicho mil veces que yo no guardo eso. Es manteniendo la costumbre de ver la luna. Pero él me dice, no podemos hacerlo hasta que el Sanedrín sea restablecido. Exacto, Pero él es judío, mira, él entiende la ley, él habla arameo, él habla hebreo y sabe acadio. Él entiende lo que es un poquito, tiene una maestría allá y estudia, un tipo, un académico. Yo lo conocí cuando tenía 22 años. Y no, entonces el hombre pues está bien capacitado, está muy claro, pero la gente que ve la foto dice, ah, el judío la puso, pues entonces tiene que estar correcto. Ni le preguntaron, oye, pero tú estás guardando un calendario nuevo, lo que sea. Y él te lo va a decir, no, es que estamos guardando la costumbre. Y como tú dijiste, que él me lo ha dicho mil veces, yo no sé por qué la gente agarra algo cuando tengo artículos en mi página que explico esto en detalle. Volvemos de nuevo. Queremos utilizar algunos detalles, cosas para nuestro beneficio. Creo que tenemos que ser un poquito más honestos que eso. exacto. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿ok? Acerca de lo que venimos hablando. Estamos hablando acerca del verso 45:8. ¿18 es? 45.8, ya, 45.8. Sí, voy a ir allá. Si puedes leerlo, tú lo tienes ahí contigo. Génesis 45:8. Mira, mira lo que dice aquí. Vamos a leer el 7 en adelante para que tengan una idea. Y mañana voy a abundar un poco más acerca de esto en la parashá. Pero dice, Dios me envió, ¿ok? Delante de ustedes, Dios me envió, ¿ok? Recuerda, José es una prefigura del Mesías. Y José mismo está diciendo que Dios lo envió. Pero mire, todo el mundo sabe que José es la prefigura del Mashiach, del Mesías. Todo el mundo lo enseña. El problema es cuando llegamos al contexto en donde vemos a José sometido debajo de Faraón y ahora se trata de dar vueltas y tratar de ¿cómo explicamos esto? Si yo entiendo que José es la prefigura del Mesías, entonces ahora voy a descartar que Faraón representa al padre que está sobre el Mesías y damos vueltas y la gente se trata de reinventar y se contradicen hasta ellos mismos porque se les cae el juego. Exacto. Entonces lo que queremos es validarlo. Yo cuando escucho algo, mira la palabra que habla aquí es Sheliach, Elías. dispatch. Es la palabra enviado, lo mismo que Yeshoso, ¿verdad que sí? Ujú. Quiere decir que el texto aquí está usando la misma palabra, Shalach. Vamos a ver, vamos a leer aquí rapidito. ¿Ok? Esto es lo que significa la palabra acá, directamente de un comentario. Enviar, estirar, dar libre juego o ser enviado. ¿Ok? Ya es claramente, ¿no? Entonces, si José fue enviado por Dios, que él lo mismo lo dijo, y José es la prefigura del Mesías, quiere decir que Yeshua fue enviado por el Padre, lo mismo que él dijo. Entonces, pero ese en realidad no es el problema. El problema es cuando llegamos al versículo 8. Dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles de un remanente en la tierra, para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante
una gran liberación. La liberación que él dio fue de la hambruna que te guiaba a la muerte. La liberación de Yeshua fue que nos libró de la muerte. Su Ujú. resurrección nos libró de la muerte. ¿Ok? José sale del pozo, sale de la cárcel y después se convierte segundo en el poder. Nadie puede decir en la historia que él es el número uno en el poder en Faraón, en Egipto. Él es el segundo en el poder, el texto lo dice. El problema entra ahora, ¿cómo podemos entender el versículo 8? Y dice, ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto, Dios lo ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y señor de toda su casa, la casa de Faraón o Egipto. Al igual que Yeshua vino a las 10 tribus, a la casa perdida, a las ovejas perdidas, a la casa de Israel, y lo puso sobre toda la casa. Eso es la parábola del viñedo, ¿ok? De la viña, ¿ok? Entonces, y dice, él me puso sobre la padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Gobernador. Vamos a buscar la palabra gobernador, que no habían buscado hasta ahora. Tener dominio. Él era el señor, él era el Kyrios, si lo vamos a usar en griego. ¿Ok? Él es el que tiene la autoridad del reino de Faraón. Así como Yeshua tiene la autoridad del reino de Dios, porque la tierra pertenece a Dios. Y Yeshua ha sido puesto el descendiente de David que va a tener dominio sobre la tierra. Zacarías 14 lo dice. ¿Ok? Mira lo que dice aquí en el Halot. En el Halot, to make someone Lord. Hacer alguien un señor. Autoridad. El uno en autoridad. Mientras uno sigue buscando, el argumento se le cae a la gente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los hermanos no consideran validar la información y preguntar a la persona enseñando de dónde sacaste sus recursos? Mire, si lo haces con respeto, eso no es una ofensa. A mí lo que me molesta, una vez estaba enseñando algo y vino un estudiante que yo enseño y en la forma que lo presentó es como si ahora yo tengo que validar la información de tal forma porque no la cree. Pero es que yo no te voy a presentar algo que ya yo no he validado, pero te voy a dar el recurso para que tú también lo revalides. Porque ahora tenemos más de 2 o 3 testigos. ¿Me sigue? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo puedo compartir los recursos para que usted pueda ver la información y al igual que yo, el momento que usted vea la información y la pueda validar, ya no hay manipulación de otra persona. Porque ahora no solamente la escuchó, pero la vio. Y cuando usted mismo la ve y la valida, ahora puede corregir a otra persona. Eso es lo que yo le digo a las personas que estudian con nosotros y hay congregaciones. Cuando hay congregaciones, uno de los errores más grandes de los hermanos que saben el cristianismo es que corren con la información, la lanzan a la congregación sin tener un fundamento y la gente obviamente le da miedo porque nunca lo han escuchado y se van. Es lógico. Si tú nunca has escuchado el Shabbat y de repente ahora tu pastor tiene la fiebre del Shabbat y no sabe guardarlo, no entiende el sábado, no entiende esto y empieza a predicarlo, empieza a observarlo como él quiere sin saber el procedimiento, lo va a imponer y la gente no lo entiende y va a decir, no, aquí vamos a hacer sábado porque es un mandamiento. Sí es un mandamiento, pero hay que enseñarle al pueblo el por qué. Yo puse esto en práctica en Roca Eterna y la gente hizo la transición y no hubo ningún problema. Por eso yo digo que en Roca Eterna no practicamos nada que no establecemos primero y no enseñamos. Entonces, yo le digo a los hermanos que están comenzando, que tienen una congregación y que quieren aprender Torah. Primero, enseñar a tus líderes. Practícala en tu casa primero. Porque si tu esposa no quiere practicarlo contigo, no vas a tener éxito en tu congregación. Porque si tú no puedes controlar tu casa, que la esposa te siga, ¿cómo tú puedes pretender que la congregación te siga cuando la casa está fuera de orden? Entonces, hay un orden que tenemos que seguir. Tú lo practicas en tu casa, le enseñas a tus líderes. Y así cuando le enseñas a la congregación, si los líderes conocen el recurso, de dónde sale la información, cómo procesar la información. Cuando haya una objeción a la información, la gente generalmente no va al líder.
La gente hace dos cosas. O van a los sublíderes o van a las personas que no están contentos con el líder. Y empiezan a qué? A manipular la situación para crear un caos en la congregación. Pero si tus líderes conocen de dónde sacar la información, tienen el fundamento contigo y lo están practicando, ese problema se acaba ahí mismo. Porque ahora Ujú. ellos te ayudan a hacer esa pared de validación. Una de las cosas que tú practicas mucho, Juan, que me gusta, que si estás notando en los últimos 6, 7 meses, yo pongo un recurso y yo nunca te digo que lo haga. Tú buscas más información y lo pones. O sea, y yo he notado que tú haces eso porque estás aprendiendo conmigo, lo que es validar. Daniel lo hace también. ¿Sabes? Entonces tú vas y lo pones, buscas más información y lo pones. Anoche mismo lo hizo Augusto. Yo le di una información y buscó más información y me ayudó a mí a aprender porque no había visto esa información. Entonces, vamos al tema aquí rapidito. ¿Ibas a decir algo antes de comenzar, de continuar? No, 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 que tiene la razón y cuando el líder no se da la oportunidad de aprender, es cuando se empiezan a crear cosas raras allá afuera, que es lo que vemos, observancias que no tienen nada que ver a veces con la Torá. Es que yo no entiendo por qué a veces, ok, esto honestamente no lo entiendo. Ok, yo he tenido que aprender a sentarme, y lo he hecho en Cali, lo que es arte marcial de Filipinas. Ya yo era sexto dan en Aquí Jiu-Jitsu. Aprendí un arte y dejé el arte acá y no lo mezclé, sino que aprendí acá, desde cero. ¿Ok? Después me fui a otro estilo de arte marcial y comencé de cero. Y por último, acá los últimos dos artes marciales que llevo ahora, comencé de cero. Entonces yo no entiendo cuál es el problema. Sentarse a aprender, es que no lo entiendo. O sea, no hay ningún, eso no es ningún tipo de deshonra o de vergüenza. Al revés, mira, los hermanos Pesina son un gran ejemplo. ¿Ya? El hermano Es que Pesina me dijo, no, 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 tiene que ver con algo tan simple y sencillo que existe en el ser humano y que es el orgullo. nuestro peor enemigo. ¿Ya? Sigue hablando que tengo que hacer algo aquí. Es el peor enemigo que tenemos, no es nadie más. Es cuando tenemos el orgullo y nos cuesta reconocer que somos ignorantes, porque todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida. Y por cierto, la palabra ignorante no es ofensiva, simplemente es falta de información. Así es que todos somos ignorantes, pero cuando nos cuesta reconocerlo, hay un problema y es el orgullo. Y todos tenemos orgullo. Y todos tenemos el orgullo. Mira, a veces me cuesta. ah, Mira, yo recuerdo la primera vez que mi maestro Joseph Q me corrigió. Y la forma que él lo hace es bien peculiar. Él no me ataca ni nada. Él sugiere cosas. ¿Ok? Y me corrigió. Y él me dijo, en una me dijo, no, no, no. Ahora mismo tú no sabes, ahora me dice, ahora mismo tú no sabes lo que estás hablando. Y yo, ok. O sea, ya yo estaba viajando a muchos países, estaba por todos lados. Yo pensaba que ya había llegado a la cima. Cuando él me corrigió, yo lo acepté, porque yo lo acepté a él como mi maestro. Yo le pedí a él que fuera mi maestro. Y eso es algo que ocurre en este movimiento que yo creo que es un problema. No me pida ser su maestro y después si le traigo corrección se enoja conmigo y se van corriendo para la esquina. La idea de la corrección es para edificar y aprender y cambiar. Y yo voy a tratar de hacerlo de una manera pues que sea ética y de respeto. ¿Entiendes? Pero no tiene lógica que después cuando hay corrección la gente se enoja. Y entonces cuando me corrijan a mí, ¿tengo que enojar? A mí me corrigen todos los días. Mira, tú sabes, Juan, que si no te gustara que te corrigieran, no estuvieras casado ahora porque las esposas de nosotros nos corrigen todo el tiempo. Usted lo Todos sabe los mejor días, que yo. ¿verdad? Todos los días nos corrigen. ¿Tú te vas a poner eso? No, tú no te vas a poner eso. Y, oye, pero no comas eso que tiene mucho azúcar. O, o mira, esos pantalones no te quedan bien. O siempre es algo, pero tomamos esa corrección, ¿no? Ya. Porque sabemos que nos aman, son leales, nos cuidan. O sea, ellas se casaron con nosotros sabiendo lo loco que somos. Ujú. Y entonces escuchamos y hay esa confianza de convenio. Y si se enojan, uno vuelve de nuevo y está bien porque hay convenio, hay compromiso. Vamos a contestar la pregunta de Faraón, de padre a Faraón. Y para serte honesto, fue algo que yo escuché y cuando yo tenía las mismas preguntas, pero cuando escuché la interpretación, yo dije, como que no me suena bien. Y yo dije, voy a buscar lo que representa el aspecto cultural. Estamos cubriendo ahora
para que tengan una idea, si voy a mi metodología, estamos cubriendo ahora el contexto histórico y cultural de la metodología. ¿Ok? Entonces vamos a leer de acuerdo y le voy a citar el recurso de una de las autoridades de lo que es egiptología en el mundo. Él se llama, está el libro aquí, se llama Jeff Hofmeier, Israel y Egipto, uno de los libros que él tiene acá. La semana pasada yo cité algo de aquí, seguí caminando. ¿Verdad, Juan? Que lo cité y me fui, no dije más nada. Entonces Juan se fue por ahí, se empezó a buscar. Augusto empezó a preguntarme. Y este es de su libro, del libro que tengo aquí ahora mismo, en la página 93. Dice, está hablando del texto, de lo que es José y su estatus en Egipto. Y él dice acerca de los títulos que se le daban a un visir, ¿ok? Con la posición que tenía José. Dice, tras examinar los pasajes bíblicos que describen las responsabilidades de José, Ward era un académico, ofreció 6 títulos, oigan esto, 6 títulos que podrían atribuirse a José, ya como el segundo en el mando, ¿ok? Supervisor de los graneros del Alto y Bajo Egipto, portador del sello real, Padre de Dios. No está hablando del creador del universo, está hablando quién era el Dios de Egipto en el tiempo de egiptología. Vamos ahora, déjame terminar y vamos a esa pregunta. Dice, Padre de Egipto, el gran mayordomo del Señor de las dos tierras, primero de los cortesanos y jefe de toda la tierra. Jefe de toda la tierra. ¿Ok? Y esto fue en el libro de James Hofmeier, que es una de las eminencias y se acaba de retirar también de sobre 40 años de egiptología y la Biblia. Así que estamos hablando de académicos que saben lo que están hablando. Están en Egipto, estudian egiptología y también arqueología. Así que, entonces encontraron que estos son los títulos que se le daban a una persona en la posición de José. Así como a Yeshua se le ha dado diferentes títulos cuando ha llegado al poder. De la raíz de Judá, el cordero, el verbo, el primero y el último. Todas estas cosas son títulos que se le ha dado al Mashiach. ¿Ok? Que por cierto, en Isaías se utiliza a Padre Eterno. Y no dice Yorjevah, dice Aviav. Ujú. Aviav es la expresión que se le daba a los reyes, porque él es el padre del reino. Dios lo puso en Israel como rey para ser para ser líder, para ser el padre que en la familia. Y recuérdate que el rey es la imagen de Dios en la tierra. El rey de Israel se suponía que representara el carácter de Dios, igual que el sacerdote, ¿no? Ujú. Entonces, padre de Dios, en el tiempo bíblico, en Egipto, se lo puede validar en 2 segundos. Decían que Faraón era Dios encarnado. En otras palabras, ellos pensaban que era Ra en vivo. ¿Ok? Entonces, para los egipcios, ellos sabían que el faraón era la representación de su Dios y lo trataban como si fuera el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, y él era rey. Cuando dice padre de Dios, al Dios que se está refiriendo en el texto de Faraón, dice Faraón, pero también en uno de los títulos, es que él es el consejero del rey. Él es un sacerdote, consejero del rey. ¿Tiene algo que vas a añadir, Juan? No, no. Estás buscando algo, ¿verdad? Ujú. Vamos a buscar más información aquí, se la voy a dar. Y la razón por qué estamos haciendo esto, que es parte de la parashá mañana, pero quería hacerlo como para que estén vean como nosotros estudiamos, como yo presento la información. Porque muchas personas siempre me preguntan, entonces piensan que a veces el tema que damos es para refutar o para argumentar. No, familia, la evidencia no hay que... cuando hay evidencia, estamos presentándola. Y el problema es que a veces la evidencia, cuando se presenta y a la persona no le gusta, va a debatirla. Pero debátala. Yo creo que eso es saludable, pero de una forma académica, educativa. Presenta tu información, presenta tu tesis. Eso es lo que hacemos con Shabala, ¿verdad? Ya. Ujú. Cuando hablamos Cada nosotros, semana. ¿cómo es la dinámica entre él y yo?
que se centran en lo que, en lo que puede bendecir, y aunque yo sé que tienen sus diferencias, porque pues Shabala tiene sus diferencias, nunca se ha tocado. Y algo que me llamó la atención este lunes es que él dijo, eventualmente vamos a abordar nuestras diferencias, pero las vamos a hacer en el marco del honor y del respeto. Y Exacto, vamos a ver qué porque podemos aprender el uno del otro. esa es la idea, pero tenemos más en común que no, fíjate. Ujú, Él ¿ya? cree en Yeshua, yo creo en Yeshua. Él cree que Yeshua es el Hijo, igual que yo. Él cree que Yeshua proviene del Padre, pero no es el Padre. Es un cristiano y lo sabe. Él entendió perfectamente 1 Corintios capítulo 15, de 20 a 28, Apocalipsis capítulo 1. A mí, él mismo me lo dijo, me dice, por cierto, hoy le pregunté algo, y me dice, cuando le dije que, yo le dije, te hacía una pregunta de Ben Adam y de la función del Mesías como el Hijo de Hombre, ¿ok? Y él me dijo, ninguno de mis colegas tienen problema entendiendo a Yeshua en su rol de Ben Adam, del Hijo del Hombre. Ok, para que tengan una idea, ¿quiénes son los colegas? Estamos hablando de John Walton, estamos hablando de Sasson, estamos hablando de Hofmeier, de las eminencias de la academia, que Ya. estudian muchas cosas más que nosotros. Y todo es tan claro la identidad del Mesías. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanto problema dentro del movimiento y argumento en referencia a eso? Porque estamos agarrando versos aislados y le estamos dando nuestra propia interpretación. Eso no es una exégesis, eso es una eisegesis. ¿Ok? Y hay que siempre, por eso definimos los términos. Y yo siempre digo que la educación elimina la manipulación. ¿Ok? Ok, vamos a seguir acá. Vamos a leer esto mañana, también lo voy a leer en la parasha, pero quería hablar un ratito acerca de esto porque creo que es importante que ustedes sepan cómo nosotros formulamos nuestros argumentos, ¿ok? Se merecen el respeto de mostrarle cómo lo hacemos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que José dijo que sería padre a Faraón? Títulos del visir como José en el antiguo Egipto. El visir en el antiguo Egipto era un puesto de inmensa importancia, ya que servía como el funcionario de mayor rango ah, al faraón. José, que una figura pública, bíblica, perdón, adquirió títulos similares cuando fue designado por el faraón por un puesto y alto rango en Egipto. Era el mayordomo del rey principal. ¿Ok? Se encargaba de toda la casa de Faraón. No va a leer cada uno de estos, se va a poner más tiempo, va a hacer solamente ah, algunos tipos de comentarios. Los deberes del visir. ¿Cuáles eran los deberes del visir? ¿Lo puede leer, Juan, por favor? El papel del visir implicaba supervisar toda la administración del reino de forma similar a un primer ministro moderno. Los funcionarios menores, como los recaudadores de impuestos y los escribas, dependían del visir, que también tenía las responsabilidades judiciales, como la administración civil. En el Imperio Nuevo se nombraba un visir tanto para el Alto como para el Bajo Egipto, lo que reflejaba las responsabilidades en expansión del papel y las influencias regionales. Ok, entonces hay rasgos necesarios para un visir. Para convertirse en un visir era necesario rasgos de comportamiento específicos. Las pautas documentadas con las instalaciones del visir del Imperio Nuevo enfatizaban la importancia de adherirse a la ley y desalentaban las acciones deliberadas o testarudas. Estas cualidades aseguraban que los visires actuaban con integridad y sabiduría, cumpliendo su papel crucial como asesores de confianza de Faraón y ejecutores de los asuntos del Estado. Y sabemos que José caía bajo ese tipo de cualificación, porque él era el asesor del rey, era como un padre para Faraón, con un padre para el dios de Egipto, que era el Faraón. Entonces, títulos y el significado. Esto me lo dices tú, te lo encontraste tú, Juan. Ah, Ujú. y fue del libro que citamos ahorita. ¿Lo puedes leer? El visir Abdiel, una figura esencial en el Egipto del siglo XIV, ostentaba varios títulos notables, entre ellos jefe de la ciudad, visir, general de los caballos, jefe de toda la tierra y mensajero del rey. Ya va. Quiere decir que el visir, el segundo en el poder, el que asesora al rey, era mensajero del rey. Ujú. Ok, ¿cuánto tiempo yo llevo diciendo que Yeshua, por cierto, José,
representa la vida del Mesías, ¿sí o no? Una prefigura, ¿sí o no? Sí. Entonces, José puede ser el mensajero de Faraón, pero Yeshua no puede ser el mensajero del Eterno. Cuando el Eh, Yeshua vino a restaurar la casa de Dios, a renovar el convenio. en el contexto sí, en la teología no. Exacto. Entonces, eventualmente la audiencia va a tomar el tiempo de comparar las notas, de alejarnos de las interpretaciones y reclamar de esa gente que nos enseñen su evidencia, no su interpretación individual. Porque esta excusa conmigo no va. No, que esta es una revelación que Dios me dio. Discúlpeme, I'm sorry, pero cuando tienen con cosas de esta índole que está separando mucha gente, tenemos que tener nosotros la evidencia bíblica, permitir que la Biblia hable, ¿ok? Porque es imposible que todo el mundo tenga una revelación de Dios independientemente y que todo el mundo se esté contradiciendo. Ujú. Porque esa revelación debe estar consistentemente a través de todo el mundo. Entonces, mira, sus títulos subrayaban su importancia y las responsabilidades multifacéticas que caracterizaban la posición del visir y el sistema administrativo egipcio. Abdiel, en este caso, también ostentaba títulos religiosos y ceremoniales, ¿ok? Que lo vinculaba con el dios egipcio Atón durante el reinado de Akenatón. Similitudes con José. ¿Lo puedes leer, por favor? Si bien Abdiel compartía similitudes con José en términos de ascenso a la prominencia con orígenes semíticos, no se puede correlacionar directamente debido a la falta de evidencia arqueológica que vincula explícitamente a los dos. Ambas figuras son conocidas por su integración en la sociedad egipcia y su influencia sobre importantes asuntos administrativos y posiblemente religiosos. El papel del visir, incluidos títulos como los que ostentaba José, ejemplifica la centralidad de este cargo para mantener la estabilidad del reino y guiar a sus estrategias económicas y políticas. Ok, mira qué interesante. El término padre de Faraón es una expresión metafórica utilizada para describir el papel y la influencia de un visir en el antiguo Egipto, en lugar de una relación familiar literal. El visir era visto como un asesor clave y una figura con una autoridad administrativa significativa que apoyaba y guiaba al faraón en el gobierno. Y obviamente lo dice la Biblia, que Dios le dio, perdón, que Faraón le dio a José toda la autoridad menos su trono. Tú tendrás toda la casa menos mi trono, porque el rey es mayor que él. Lo mismo que Yeshua dijo, mi padre es mayor que yo. ¿Ok? Ujú. Entonces, significado metafórico del padre de Faraón. Sigue leyendo. En la sociedad del antiguo Egipto, el visir era considerado el funcionario de mayor rango del servicio del faraón, actuando como primer ministro responsable de supervisar la administración del reino. ¿Ok? Y lo que es interesante, leyendo todas estas cosas, Juan, es que pude validar lo que yo siempre estaba diciendo, de que el visir generalmente era un sacerdote. Yep. Se consideraba como un sacerdote. Y tenemos la evidencia en el primer siglo. No vamos a seguir leyendo más porque ya creo que está. Pero mira, aquí tenemos los recursos. Aquí le puse los recursos para buscar la información. ¿Ok? Biblical Archaeology, World History, Ancient Egypt. Hay uno de Wikipedia que tiene las mismas referencias, pero esa no es la primera. ¿Ok? Entonces también títulos y funcionarios. Ah, míralo aquí. Títulos y funciones. Él ostentaba títulos importantes como el Padre del Dios y sumo sacerdote de Atón. Entonces, Yeshua, él es el visir de Dios, del Dios de Israel, y se convierte en ¿qué? En el asesor también. ¿Por qué? Porque está a la mano derecha y hizo la función del sumo sacerdote. No, pero Rico, ¿cómo es posible? Quiere decir que la Biblia se copió de las naciones. Cuando me hacen ese comentario, es claramente que no estamos entendiendo lo que es el contexto bíblico. ¿Ok? Si la Biblia fuera escrita hoy día, la Biblia hablara de celulares, hablara de TikTok, hablara de Facebook, hablara de todo lo que hoy día se usa, método de comunicación. La estructura de gobiernos, hablara del comunismo, hablara de todas esas cosas porque es lo que prevalece hoy día. En el tiempo bíblico se está utilizando un ambiente real. Y como dice Marshall Wallace, él dice, si no lo hiciera, entonces la gente no lo creía.
Es un punto bien interesante que él hizo. Si la Biblia no se relacionara con el mundo y el ambiente en la cual fue escrita, la gente no iba a escribir la Biblia porque no tenía nada de conexión con la vida cotidiana y cómo vivían ellos. No sé, hay tanto que aprender y yo pienso que si nosotros tomamos el momento, el tiempo y la oportunidad de estudiar un poquito más o compartir la información y mejor, escuchar antes de comentar, escuchar antes de juzgar, escuchar antes de calumniar, podemos llegar a un consenso amigable de entendimiento. ¿Ok? Ah, no sé, ¿Puedo compartir algo rapidito? sí, sí, da un segundo. Tengo que ponerte como host, right? Co-host. Cojos. Yo siempre digo algo, y es que hoy en la era tecnológica en la que estamos, una persona puede validar o desmentir lo que decimos rapidito. Facilito. Por eso que Facilito. yo siempre digo que busquen en Google. Si yo estoy, por cierto, si yo estoy mal, yo lo cambio. Yo no tengo ningún problema arreglarlo. Y tú sabes lo difícil que es. Tengo que estudiar tantas horas y después estar mal con algo porque yo quiero acomodar mi teología a lo que obviamente no está diciendo aquí. Ujú. Mire, acaba de presentar evidencia de horas y horas de estudios que hemos tenido con esto del Faraón. Inteligencia artificial, ChatGPT. Le hago Ah, ok. una pregunta. Le hago una pregunta. ¿Por qué José dice que es padre de Faraón? ¿Qué era esa expresión cultural? Cuando José dice que es padre del faraón en el contexto bíblico, esta expresión no debe entenderse literalmente como que él sea el progenitor biológico del faraón. Más bien, es un título honorífico que refleja el alto estatus y la autoridad que José alcanzó en Egipto. Esta frase se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 8, donde José le dice a sus hermanos: Así que no fuiste vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y él me ha hecho padre de faraón, señor de toda su casa y gobernante de toda la tierra de Egipto. En el antiguo Egipto, el término padre era a menudo usado metafóricamente para denotar a alguien que era un consejero o un guía, especialmente en contextos donde una persona tenía gran influencia o responsabilidad sobre otras, incluyendo el gobernante. Al ser nombrado administrador principal de Egipto por el faraón, José adquirió una posición que le permitía actuar como protector y proveedor, no solo para la corte del faraón, sino para toda la nación durante el tiempo de hambruna. Este uso de padre como un término de respeto y autoridad es indicativo de cómo las culturas antiguas a menudo utilizaban relaciones familiares para describir relaciones de poder o influencia, reflejando así la profundidad del papel que José llegó a desempeñar en la administración y supervivencia de Egipto durante su época. Por cierto, mucha gente no sabe, Juan, que en el mundo académico hoy día, por si yo tengo uno que se llama Liner. Ese es mejor. Sí, el Liner, para que la audiencia entienda, ah, te lo voy a mostrar rapidito. Hoy día, en el mundo académico, se acepta lo que es ah, la inteligencia artificial como porque te cita recursos. Por ejemplo, yo hice lo mismo. Este se llama Liner. Liner es otro recurso académico. ¿Ok? La razón por que yo uso este es porque me da todos los recursos más un poquito más validados. Busca todos esos cursos validados. ¿Por qué José dijo que era el padre de Faraón en el contexto de egiptología? En el mundo académico están utilizando ahora, aceptan comentarios de la inteligencia artificial solo porque en algunos lugares académicos, ¿no? Porque cita los recursos. Esa es la razón. Y son recursos validados. Primero, recursos primarios o secundarios, ¿ok? Entonces, me da toda esta información acá. Voy a leer lo que es la conclusión. La afirmación que de José era considerado el padre faraón en el contexto de la egiptología se basa en su papel como un líder clave y protector del pueblo egipcio durante tiempos de crisis. Lo mismo que estás diciendo tú, Ujú. ¿ok? Dice, este título no solo refleja su cercanía al faraón y su influencia en la administración de Egipto, sino que también simboliza una relación de lealtad y dependencia mutua que fue esencial para la estabilidad del país. ¿Ok? Entonces, cuando sigues bajando y lo quieres imprimir, le da exporta y lo vamos a poner en PDF. Me lo da en PDF si quiero usar eso, ¿no? Pero la razón por qué lo uso es porque ahora yo quiero saber de dónde sacaron la información. ¿Ok? Y aquí tengo todos los recursos
que me cita en español también, me lo traduce y me dice dónde también, aquí está Semantic Scholar y me da todos los recursos de dónde puedo buscar la información. ¿Eh? Te da una idea y ahí tú puedes validar la información. ¿Ok? Entonces es importante que consideren que cuando damos esta información estamos buscando diferentes vehículos que provee la mejor información posible. Obviamente no dependemos de eso. Dependemos de los libros, dependemos de la cultura, dependemos de la arqueología, de la historia, pero también hacemos una pregunta básica y vamos y buscamos el recurso y lo validamos. Esa es una forma que hacemos las cosas. No sé si tiene sentido, espero que haya sido edificante para ustedes, por lo menos tener una idea, el por qué yo uso la metodología y cómo la uso, y un ejemplo. En esta parasha, el ejemplo de lo que es padre a Faraón. Porque yo sé que este fin de semana muchas personas van a preguntar acerca de eso y se le va a dar una explicación basado en lo que la persona piensa. Yo pienso que en este contexto, como la narración ocurrió en Egipto, bajo cierta dinastía. Primero, tiene que saber cuál fue la dinastía y cuál fue el tiempo. Y hay argumentos entre los mismos académicos cuando ocurrió. Ahora, cuando entiendes qué tipo de dinastía fue, cuál era el dios principal, y dice el Alto y Bajo Egipto, tienes que buscar cuando el Alto y Bajo Egipto estaban bajo un mismo reino. ¿Ok? Y te da una idea porque estaban en Gosén. A veces la capital de una dinastía estaba al sur, ¿ok? Y a veces estaba en el norte, dependiendo de la dinastía y el tiempo que ocurrió. Muchas cosas que puedes buscar en arqueología que te ayuda para eso, ¿ok? Entonces, entendiendo toda esta información, puedes llegar a una mejor conclusión y no tenemos que reinventar la rueda, porque ahora entendemos el patrón de vocabulario bíblico que nos ayuda a entender la historia y la narración. Para terminar, mira qué interesante. Ayer, tú sabes que estamos cubriendo el libro Apocalipsis. Ujú, Y tú sabes que yo sigo buscando y buscando y buscando y buscando para seguir validando. Cuando estaba leyendo las cartas, el capítulo 3, empezamos con Sardis, cubrimos toda la información y llegué al versículo 5, dice, al vencedor será vestido de sus vestiduras blancas y yo no borraré en su nombre el libro, su nombre del libro de la vida, hablamos de eso. ujú. El que está hablando es Yeshua, ¿verdad? Porque está en rojo, ¿no? Ya, Y dice, y reconoceré su nombre delante de quién? de mi padre. De mi Padre. Entonces, cuando vamos a la iglesia de Filadelfia y vamos al final, dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mí. Dios, El que está hablando es Yeshua y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de quién mi Dios, y el nombre de la ciudad de quién de mi Dios, y la nueva Jerusalén y descendiendo del cielo de mí. Dios. Consistentemente lo podemos ver. Lo que le Entonces, dijo a María Magdalena, su a vuestro Dios y mi Dios. Mismo es que lenguaje. lo que pasa es que, mira, tenemos tanto miedo de eliminar quién es el Mesías que a veces le atribuimos a él cosas. Entonces, esta es mi opinión. Vamos a recalcar lo que es mi opinión para los demás. Yo creo que es irresponsable, para no usar la palabra hipocresía. Yo creo que es irresponsable el decir, no, que la historia de José es la perfecta tipología del Mesías. Y después predicar que ya Yeshua sacó a Dios de su trono y pues se presentó él. Cuando a José nunca usurpó la autoridad de Faraón, nunca le quitó el trono a Faraón, él administró el reino de Faraón, así como Yeshua administra el reino de Dios. Entonces, Pregunta, por eso fue que él tenía que ser adoptado. ¿Por qué tú crees que la doble porción fue dividida entre Efraín y Manasés? Se piensa, pregunta. Le voy a lanzar una curva. Pregunta. ella, no, 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 me va a meter en problemas, no me metas más problemas, por favor. No, no, pregunta. La Biblia establece el ritual de Faraón y coronación de José. Si Faraón no hubiera llevado a José por toda la tierra,
Obvio, le dio la autoridad, dice que lo subió en el carro y le dio la autoridad, y las rodillas de los egipcios se doblaban ante Faraón, ante José, porque Faraón le dio la autoridad. Pero si Ajá. Faraón no hubiera hecho este acto público, ¿la gente hubiera reconocido la autoridad de José, sí o no? No, no. Él era un semita. Él tenía barba en ese tiempo en la cárcel si lo dejaban libre. Ellos no, ellos repudiaban a los semitas, especialmente si ocurre durante el tiempo de los Hyksos. ¿Ok? Para la gente que quiere saber, son un reino de los semitas que conquistaron Egipto y reinaron sobre 100 años. ¿Ok? Entonces, él no hubiera tenido ningún tipo de autoridad. Lo mismo con Yeshua, si a Yeshua no se le da la autoridad. Por cierto, ¿cuándo comienza eso? Él nació en la tierra, pero no se conoce nada de Yeshua hasta que sale del agua, que sale de las aguas con autoridad. Primero tuvo la boda de Canaán, pero cuando sale de las aguas, que Juan lo reconoce, el pregonero, dice, es él. ¿Qué Ujú. ocurrió? Del cielo bajó una voz. Este es mi hijo en la cual yo estoy muy bien complacido y bajó la paloma sobre él. Y de ese momento en adelante comienza el ministerio del Mesías. Por cierto, Entonces, sabe, yo había leído en algún lugar, yo leí, no recuerdo dónde, pero yo leí que algunos académicos piensan que José, el padre de Yeshua, había muerto y por eso es que ahora legalmente el padre puede adoptarlo como hijo. recuerda de nuevo. Repite eso de nuevo, repítelo. José, el esposo de María, el padre de Yeshua, había Ajá. muerto para ese tiempo cuando se oye la voz y por eso es que ahora legalmente Dios puede decir, este es mi hijo y adoptarlo porque ya Yeshua no tenía al padre terrenal. Yo enseñé eso en un momento dado, am, y estoy tratando de regresar de nuevo a validarlo. Yo, Ok, yo eso pienso, lo leí yo, por yo ahí, no pienso me eso, acuerdo dónde. pero yo pienso eso. Yo enseñé eso y esa es mi opinión. ¿Ok? Porque Pero, lo mismo pasa con Moisés. Moisés había sido adoptado al palacio y cuando muere el faraón es que Dios lo llama. exacto. Y por eso que yo lo pienso. Hay Paralelismo. precedentes para eso y paralelos, exacto. Ok, le hacía la pregunta porque entonces Filipenses tiene sentido cuando dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Exacto. Es que Dios le dio Filipenses la también, autoridad. es que Filipenses está hablando acerca de lo que es dándole la autoridad. Recuerda, hay dos cosas que la gente no conoce. Mucha gente no reconoce, o si la reconoce, no las atan. Está la proclamación y está la aclamación. ¿Ok? Aquí está una proclamación, pero cuando venga el Mesías en la nube va a estar la aclamación. Si estudiamos lo que son los pasos de entrenamiento, que va a ser parte del tema que voy a dar la semana que viene, capítulo 4 Apocalipsis 5 y 6. Si estudiamos esos procedimientos, no vamos a tener ningún problema con la identidad del Mesías como preexistente y divino. No vamos a tener ningún problema con el Mesías como el segundo en el poder de una jerarquía. Proviene del Padre, nadie duda de eso. Estamos hablando de un gobierno. Él vino para restaurar el gobierno de Dios en la tierra. Nosotros vemos como una religión y es un gobierno. Por eso va a haber un trono, que es el palacio. Por eso va el rey de Israel, va a vivir a la mano derecha del palacio de Dios, que es el trono de Dios, como dice Ezequiel. Y por eso las fiestas se van a guardar y las naciones tienen que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Tienen que traer su qué. Su tributo. Tiene que traer tributo a Dios porque Él es el soberano de toda la tierra. Y Él puso a su hijo para reinar, así como puso a José Faraón para reinar, lo mismo, es el mismo patrón. No entiendo cuál es el problema. Honestamente no lo entiendo. Pero recuerda, tenemos que seguir un procedimiento. Y yo pasé por ese proceso. Yo creía igualmente que muchas de estas personas del 98 hasta el 2005, hasta que me puse a estudiar. Y yo estaba viendo la evidencia de, wow, me tomó un tiempo conectar todas las cosas y gracias al Todopoderoso ahora puedo tener una mejor visión y un panorama más amplio con toda la evidencia que me acompaña y valida lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Ok? Contexto, Así que contexto, contexto. contexto, Y yo, contexto, y yo estoy, contexto. yo estoy de verdad, estoy agradecido
porque con Mar Chavalas hemos aprendido muchas cosas. La vez que dijo, oh, la gente se enfoca mucho en que la burra habló y que Balaam y que la burra era una sátira. Si la gente lo hubiera leído, es como que, ok, pobre tonto, una sátira en el Exacto. contexto cultural. Sí, yo, es que hay tantas cosas, que a veces uno piensa que lo tiene figurado y yo he tenido que reevaluar mi posición y he tenido que corregir muchas cosas y yo no sé una cosa, cuando tú corriges mejoras. Anoche mismo estaba en la clase y estaba aprendiendo algo y estaba enseñándole a un jovencito y ese jovencito, después tuve que rolear con él y el jovencito está aprendiendo rápido, Dios mío, y aprende rápido lo que dije. Y pude ver una persona corregir algo que lo corregí aplicándomelo a mí y por poco me gana. Entonces, le di la corrección, él la aplicó, no se enojó, la aplicó, la ponemos en práctica, él casi me gana. Yo tuve ahora que usar otra herramienta que tenía para continuar el flow de lo que estamos haciendo. ¿Tú sabes lo más que me gustó? Con la última persona con quien él estaba practicando, yo le estaba ayudando. Y la satisfacción más grande de ver un joven de 16 años, parece un muchacho de 19 ya, y muy bueno el muchacho, vino donde mí con una sonrisa y me dice, wow, gracias por ayudarme. De verdad que estoy aprendiendo. ¿Sabes? Esa es la satisfacción que yo tengo cuando ustedes lo agarran y lo ven. Y a veces podemos ser arrogantes, porque es fácil ser arrogante con la información. Te digo, es fácil. A veces ese es el punto que nosotros estamos lidiando. Es como manejar la información de no ser arrogante, pero ser firmes y ser confiando en la información. Por ejemplo, ¿verdad que tú no notas en nada cuando hablo con chavalas que no hay ese ego entre nosotros, quién sabe más que el otro? No, no, Porque no estamos tratando de competir por conocimiento, ni tampoco por gente. no. Y de hecho Estamos- hace 2 semanas, fue hace 2 semanas, una pregunta que usted le hizo y él, bien quitado de la pena, dijo, no sé. Exacto, ¿Eh? No, no inventó, él simplemente dijo, no sé. no sé. Y yo he dicho eso muchas veces también porque entiendo que seguimos aprendiendo. Así que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias, Juan. Shabbat Shalom a ti. Y de verdad que mi deseo honestamente es que todos aprendamos, que podamos validar información y podamos adaptarnos a lo que venimos aprendiendo, en vez de la guerra de conocimiento y quién está correcto o no. Porque si una persona se prepara y tiene la evidencia, eventualmente la audiencia se dará cuenta. Y lo que la audiencia no quiere es que no se le dé la información completa. Si usted no da información completa, y después más tarde la audiencia lo ve y percibe que fueron engañados de nuevo, pierde toda credibilidad y todo lo que ha construido se va al piso. Y nosotros no queremos eso. Queremos aportar, ayudar y ayudar a levantar el fundamento de los creyentes para que podamos tener una vida más ah, confiada en nuestra fe y que tengamos una vida cotidiana de confraternidad, compromiso con el Eterno y con nuestra familia. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde, espero que sea bendición. Se le quiere mucho y shalom a todos, Shabbat shalom. Bye bye. Shabbat Shalom.